Les doy la bienvenida a Historiando Ando, espacio donde su servidor, Ricardo Vargas, platicaré con amigos de temas de carácter histórico y especularemos sobre la importancia de estos temas y su repercusión en el presente. Hoy me acompaña un amigo, primo, de hecho somos familia y dije que somos primo. Boga, ¿cómo estás? No, toda madre, un gustazo estar siempre contigo, viejo, ya sabes, desde morritos, toda la vida. Sí, Literal nos conocemos de toda nuestra vida. De toda la vida. De hecho, en cuanto surgió este tema, yo dije, ¿quién no puede grabar conmigo? Y dije, Bogar tiene que estar conmigo. No, muchas gracias por contemplarme. No sé por qué, güey. ¿Quién sabe por qué será? No sé qué me conoces, pero está buenísimo. ¿Qué te parece si doy la introducción para ya empezar a hablar como tal? Sí, por favor, dale. ¿Sale? Una de las grandes problemáticas actuales del país son generadas por el narcotráfico. Sabemos que la solución pacífica a este problema es la legalización de las drogas, pero no siempre fueron ilegales. Durante un corto periodo de tiempo, no solo era legal consumirlas y portarlas, sino que también había dependencias del gobierno que te las expedían y te daban apoyo para superar la dependencia de estos productos. Hoy vamos a hablar del Reglamento General de Toxicomanías de 1940. Toxicomanías. De toxicomanías. Ok, perfecto. O sea, un tiempo se legalizaron, pero... Fueron legales por 5 meses. Pero entiendo que... bueno, pero porque en 5 meses no solucionaron el problema, ¿no? Pero quiero pensar que el motivo del por qué empezó esto es porque ya había un problema social, ¿no? Sí. O sea, trataban de... En 1917, cuando se da la nueva constitución, se establece la prohibición del consumo de estas drogas porque ya era una problemática. De hecho, fue una constante baja por alcoholismo y drogas del ejército. Entonces se va a crear toda una policía para su persecución, pero no va a solucionar el problema, va a seguir siendo. O sea, cazaban a los adictos, por así decirlo. Ajá. Esa era la solución. La policía iba, los cazaba, los metía a la cárcel un rato y como era un delito menor, volvían a salir. Unos mazapanazos y ya estás reformado, claro. Entonces... Pues, digo, no hay método más efectivo que eso, ¿estás de acuerdo? De hecho, el que hicieron ellos era muy efectivo. Ok, a ver, te escucho. A ver, ahí va. En 1940, el presidente Lázaro Cárdenas, durante su último año de mandato, publicó el nuevo Reglamento General de Toxicomanías, donde se despenalizaba la aportación en pequeñas cantidades de sustancias psicoactivas, así como el consumo de estas. A las personas que sufrían alguna adicción se les dejó de considerar criminales y se les comenzó a ver como gente enferma que necesitaba atención médica. Okay. Lamentablemente este reglamento no duró mucho debido a una presión ejercida por nuestro vecino del norte, Estados Unidos, y a que estalló la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Ajá. La Segunda Guerra Mundial inicia en el 39, pero en el 40-41 ingresan ya los países de América, se puede decir. Ok, ya. ¿Y cuándo fue lo de...? Las toxicomanías es en febrero y finaliza 5 meses después. No, ¿pero qué año? En el 1940. Ok. Digo, bastantes intereses, ¿no? Ahí, digo, sí, el mismo problema está. Estamos hablando que Estados Unidos está por estas fechas en la prohibición del alcohol. Ok. ¿Cómo le dicen? La época de la prohibición, ¿no? Es que yo pensé más en Homero vendiendo cerveza. En el varón de la cerveza. Eso fue lo que vino a mi mente. Bueno, Estados Unidos está en esa época donde quiere prohibir todo y entonces México, gobierno dice, el único gobierno que hemos Estados Unidos, o sea, realmente su ¿cómo se podría decir? Su actuar era prohibirlo. Sí. No era cuestión de intereses, de que estaba generando de ahí, o era más por taparle el ojo al macho. Es que había muchos tabús en el momento. O sea, también en Estados Unidos se presenta la problemática y ellos su solución es prohibir. O sea, Estados Unidos, cuando México impone lo de las toxicomanías, se espanta. Como la mamá, como la abuelita se espanta y dice, ay no, mijito, no podemos estar vendiendo drogas legales. Ok. Yo pensé que era más por intereses, pero algo debe de haber, ¿no?
Hay que recordar que también para esta época a nivel mundial México está pujando con las potencias y está en constante competencia con ellos. O sea, no estamos debajo como ahorita, sino en ese momento México está a la par. Okay. Y viene de una historia de nacionaliza el petróleo, institucionaliza varias cosas. Es un gobierno de izquierda el que está viviendo México en este momento, y Estados Unidos sabemos que es el líder de la derecha, se podría decir, a nivel mundial. Entonces sí entran en conflicto las ideas que tiene ahorita México con Estados Unidos. Y somos obedientes. Y somos obedientes. Ahorita vamos a ver por qué. Porque la neta jugó bien sus cartas a Estados Unidos. Ok. Pero para entender cómo es que México pasa de penalizar el consumo de drogas a la creación de una policía, y la creación de una policía para su persecución a inicios del siglo XX, y pasa a legalizar el consumo de estas sustancias, e incluso él se vuelve el proveedor, es necesario voltear a ver, a un científico mexicano llamado Leopoldo. A ver, espérame, es que pronto ya no cuadro. Después Estados Unidos se volvió el proveedor. Era proveedor de algunas sustancias. O sea, ¿qué pedo? ¿Había dos güeyes dirigiendo? Uno que sí quería, otro que no quería. Las farmacéuticas. Ahorita vamos a ver quién es el que no quería. Ok. Pero no con más ansias. Para entender por qué México tomó esta drástica decisión, es necesario voltear a ver a alguien que se llama Leopoldo Salazar Vinegra. Él es un científico mexicano, es psiquiatra, bueno, es médico, todavía no estaba la psiquiatría como tal reconocida, pero él es lo que actualmente sería un psiquiatra. Sí, claro. Él va a investigar sobre la marihuana y va a publicar una serie de artículos donde desmiente los mitos que había sobre esta droga en específico. Okay. Y va a contradecir sobre todo a las investigaciones que se habían hecho por parte de Estados Unidos y que promovían los mitos. O sea, Estados Unidos había promovido estos mitos. No, y muchísimos. O sea, Estados Unidos siempre ha vendido mentiras con tal de... Sí. Digo, a conveniencia sería, ¿no? Respecto a la marihuana, Leopoldo Salazar dijo: ni la criminalidad, la locura, las alucinaciones o los delirios están directamente relacionados con esta planta, que además de su olor molesto, a nadie perjudica. Es rico, es rico. ¿Cómo es si es apestosa? Por eso le llaman la apestosa. Sí, totalmente. Yo creo que sí es de las partes más incómodas. Digo, no podía ser perfecta. Pero sí, yo creo que sí es lo que más a la gente más le pesa, siempre el olor. Y como Estados Unidos está en la época de la prohibición, pues Salazar hace investigaciones sobre esto y va a deducir... O sea, contradice al papá, ¿no? Eso no se hace. De hecho, él observó la relación negativa que tenía entre el consumo y la prohibición. O sea, el aumento de la criminalidad con la prohibición. Sí. Y esto lo lleva a cambiar el enfoque respecto al adicto. O sea, él lo deja de considerar un problema, un criminal, y lo pasa a ver como un enfermo. Como alguien que ocupa ayuda, ¿no? Ajá, está buenísimo. Y actualmente esta postura que él toma plantea la base para plantea la base para la reinserción social. Reinserción social. Sí, totalmente. Es que ese es el enfoque, ¿no? Que debería, o sea, digo, si fueran legalizadas, pues no te obliga a nadie a que las consumas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, como en muchas cosas, o sea, nada más tú haz lo que tengas que hacer y deja que los demás pues no tengan que estar recurriendo a tantas cosas, ¿no? Como exactamente, volverse criminales, todas estas partes y que realmente pues no son, no sé, lo malo de la sociedad. O sea, realmente hay mucha gente que sí ocupa ayuda, mucha gente que todavía no lo sabe, pero la mayoría, o sea, sí quisieran salir. No, y de hecho, ahorita recordando esto, en sus investigaciones le llevaba a ministros, a gente que estaba así, le ponía droga en el tabaco, le ponía marihuana en el tabaco. Y los hacía felices. Y les decía, ya ves, la estás consumiendo y no te hizo nada malo, no eres un criminal. O sea, era una forma de demostrarlo. De hecho, este señor era muy excéntrico. Era director de la Castañeda en este momento. Okay. Y a diferencia de otros directores, se muda con su familia al psiquiátrico. Y viven dentro del psiquiátrico. O sea, era una persona muy excéntrica. Sí, claro. Ok. Sí, de hecho, es que Salazar Vinegra... ¿Has visto algunos estudios actuales sobre los beneficios de la marihuana? Sí, claro. Él los tenía desde antes. Exactamente, es lo que te iba a decir, o sea...
Se escuchó un ruido ahí medio rarito. Luego aquí espantan. Sí, es lo que me acabo de dar cuenta. No, tengo la pero maldición. la realidad es que pues un tipo bastante avanzado a su época, ¿no? O sea, Sí, bastante cabrón y bastante bien logrado de parte de los gobiernos, pues ocultar la información. Digo, no está censurado, pero yo en lo particular no tenía conocimiento de que ya en esos años ya hubiera un güey que haya llegado a tantas cosas en cuanto a sus investigaciones, porque realmente hasta la fecha, por ejemplo, en particular la marihuana, pues todavía tiene muchos tabús, pero la realidad es que ya viene, o sea, ya los estudios y la gente ha cambiado demasiado, ya es algo que es inminente. Incluso ¿no? lo podemos ver en una cuestión generacional. Tú hablas con personas de arriba de 45 años, 50, y para ellos cualquier adicto es un marihuano. Sí, exactamente. O sea, ¿no? nosotros de niños, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos dijeron nuestras mamás así como de, ya en la noche no salgan porque en la esquina hay marihuanos, ¿no? Ajá. Y a lo mejor sí eran marihuanos, pero... Se volvieron el sinónimo del criminal, del delincuente, exactamente. Y era el marihuano, o sea, el marihuano es el que te iba a hacer el daño. Sí, Entonces, sí, claro. Pues en realidad Leopoldo Salazar, lástima el final que tuvo, terminó trágicamente. No me digas eso. Sí, pero pues sí, es un científico que yo creo que tendría que estar a la par de el premio Nobel que tenemos en química en México. Y otros tantos que han hecho grandes aportes. Debería, la verdad es que sí debería. Sobre todo porque se han retomado actualmente sus estudios. Sobre todo 2016, 2017 hubo una cumbre en la ONU donde se retomó, fue él el principal centro de atención, sus perfecto. Estudios, y voltearon a decir por qué fracasó, porque en realidad se considera que esto fue un fracaso, este proyecto. Sí, claro, totalmente, es pues vamos, o sea, ¿en qué te das cuenta? ¿En cómo estamos hasta la actualidad? O sea, ¿cuántos años tiene de la toxicomanía hasta 70 años. ahorita? 70 años y seguimos exactamente en lo mismo. No, de hecho estamos peor. Yo creo que sí, exactamente. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero para esta época todavía no existían los grandes capos de la mafia que tenemos hoy. O sea, no había un Chapo, no había el Señor de los Cielos. Y había mucho, o sea, era un problema social, había mucha adicción. Sí, era un problema social, sobre todo el alcoholismo. Sí, claro, el alcoholismo yo también siempre he pensado que en los tiempos... Y algo muy importante es que Salazar pone al mismo nivel al alcohólico que al adicto al tabaco, que al adicto al azúcar, o sea, es exactamente lo mismo. Sí, su perspectiva es, si hay drogas legales y no son mal vistas las personas que son adictas a estas drogas, ¿por qué las demás que se consideran ilegales son mal vistos? Ok, pregunta, ¿cómo se llama? Leopoldo, ¿era consumidor de alguna sustancia? Sí, consumía marihuana. Nada más. Ajá, pero te digo, es como parte de su estudio. De hecho, te digo que él le ponía a alumnos, a gente que llegaba a conocer. Sí, claro. En ese momento no teníamos el cigarro industrial como el de ahorita, sino tú podías preparar tu propio cigarro. Leopoldo Salazar va a aprovechar su posición al frente del Departamento de Salubridad Pública para promover dicha reforma. ¿Qué era? Él es médico. Lo que vendría siendo el Departamento de Salubridad es lo que hoy vendría siendo la Secretaría de Salud. Ah, te entendí que tenía un cargo ahí en... Sí, es lo que él vendría siendo el ministro de Salud actual. Ah, ok, o sea, sí tenía un cargo poderoso. Choncho. Y va a aprovechar este cargo para promover la reforma. Sí, de hecho, va a convencer a Lázaro Cárdenas, que en ese momento era abstemio, o sea, él era abstemio. En ese momento, después hizo bien vicioso. No, pero Lázaro Cárdenas era abstemio y le va a decir que la forma para combatir el cada vez más grande problema de las adicciones en México era cambiar el enfoque que se tenía sobre el adicto. Sí, claro, qué belleza de tipo, ¿eh? Y él hace una referencia muy bonita porque dice, así vamos a poder aplicar una vacuna a esta enfermedad. Ok, sí, totalmente. Y pues para el 17 de febrero del 40 se va a poner en marcha el nuevo reglamento de toxicomanías. Se van a abrir dispensarios en todo el país y el primero va a estar ubicado aquí en la Ciudad de México, que es donde Leopoldo Salazar se dice que pasaba a diario a ver cómo progresaba el proyecto. ¿Cómo crees? Órale. Entonces, pusieron tal cual tienditas. Ajá, pusieron tienditas. Distribuidores autorizados de droga. Y... No era gratuito.
No, pero ¿cómo funcionaba? ¿Llegabas con receta o lo que tuvieras en la bolsa? Llegabas, te veía un médico y de él acuerdo autorizaba, a tu necesidad te él diagnosticaba autorizaba tal cual. te diagnosticaba. Ok, Y te órale. daban la cantidad que necesitabas Sí, para sí, ser sí. funcional. O sea, para que no estuvieras con la dependencia. Sí, para que lleves una vida un poco normal o si en dado caso quieres salir de eso, ¿no? O sea, Ajá. o ambas. Ok, fíjate qué bueno. Es Es triste. Digo, ya me imagino por qué se perdió todo esto, pero qué triste. Sí, lamentablemente se pierde. Y digo, hoy estamos en el lado opuesto de todo esto. O sea, 70 años después nos hemos dado cuenta que la prohibición y que Leopoldo Salazar tenía razón. Sí, claro. Y que no era un viejito loco como se le hizo ver después. O sea, no era un loco más del montón. Bueno, pero Cárdenas sí creyó en él. Sí, Cárdenas sí creyó. Bueno, más bien entendió el tema, tal cual, ¿no? Cárdenas, él a sí mismo se consideraba conservador, pero él veía que lo que era mejor para el país en su momento. Combatir, ¿no? Los ¿Cómo problemas que combatir mejor los pudiera problemas? haber en el país. Y a pesar de ser considerado, que él se autoveía como una persona conservadora, estaba dispuesto a echar en marcha los proyectos. Sí, bastante mente abierta, ¿no? Para ser conservador. Digo, ahorita estamos hablando maravillas de él, no es el héroe que Sí, nos claro. pintan, pero Digo, pero no, estamos hablando de un tema objetivo y la realidad es que ahí acertó. a mí su momento Muy que más me buena. gusta de Cárdenas es durante la Guerra Civil Española, cuando hay 300 niños vagando en el mar y Ujú. nadie se quiere hacer cargo de él, y él se para así en la ONU y dice, a ver, señor, esos niños ya son responsabilidad de nosotros y tenemos que hacernos cargo de nosotros porque nosotros les permitimos que salieran de su país. Ok. Y puso en su lugar a todos, se agarró y dijo, y si nadie los quiere, nosotros los mexicanos... ¿Pero los vamos niños de a dónde aceptar". eran? De España. De España. Y dice, nosotros los vamos a aceptar en lo que se termina la guerra, porque no se sabía cuándo iba a terminar la guerra, y dice, nosotros les vamos a dar asilo en lo que se termina y pueden regresar con sus papás, porque fueron separados de sus papás. Ok. Entonces él tiene los pantalones para ir en contra otra vez de Estados Unidos y decir, nosotros los vamos a aceptar. ¿Quién estaba en Estados Unidos con Lázaro En el Cárdenas? 40 era Roosevelt, si no me equivoco. Oswald. Ah, pues sí, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, Cárdenas tenía los pantalones bien puestos el señor. Al Sí, fin no Michoacán. era malo. Digo, para lo que llevamos de vida, creo que hizo más, ¿no? Hizo más. De lo que hemos visto y más ahorita. Bueno, metiéndome en política, para el actual gobierno de izquierda, No. estamos viendo una diferencia en lo que sí es un gobierno de izquierda. Sí, totalmente. Mínimo con pantalones, como dices. Ahora bien, ¿qué te parece si vemos los resultados del proyecto? A ver. Durante el breve periodo de legalidad de estas sustancias, los índices de criminalidad bajaron. En parte porque los delitos por venta en pequeñas cantidades dejaron de perseguirse. Y Ok. también debido a que los costos de los narcóticos en las tiendas que estableció el gobierno eran muchísimo más bajos que en el mercado informal. Oh, vale. Y eran Ok, más puros. Esa era mi duda, cómo llegaron a algo. Se dice que un gramo ¿Más puro? Más puro. Se dice que un gramo de morfina podía costar $3.50 de la época en las dependencias de gobierno. Ok, y en las no. calles alcanzaban precios de hasta $500 ¿Cómo crees? de morfina pura. Ok. O sea, Sí. estamos hablando de un precio No, o sea, gigantesco en un margen comparación. muchísimo, muy grande. En una entrevista, un adicto local llamado Rompepechos testifica. El Está bien rompepechos. chido ese apodo. Déjame hacer la voz porque tengo que hablarlo como él lo hubiera dicho. El rompepechos. Solo queremos que digan la verdad, que nos dosifiquen según nuestro estado físico para que podamos reintegrarnos a la sociedad. Ahora lo están haciendo. Dígale a sus lectores, señor, que estamos muy agradecidos con la Secretaría de Salud. Muy agradecidos. ¿Quién los entrevistó? La BBC. La BBC. La BBC. Sí. Es que en realidad el proyecto hace eco en el mundo. O sea, todos voltean a ver lo que está haciendo México. Sí. Digo, en ese entonces nadie, ¿no? Nadie, todos estaban del lado de la prohibición. Pero esto va a ser aplaudido por países como Países Bajos,
Ámsterdam, desde siempre ha tenido el Inglaterra. proyecto. Y algunas otras naciones nórdicas. Que son los que Los han vikingos, legalizado. sí, claro. Y los que saben qué onda. Y es que exactamente, o sea, Ámsterdam, ¿cuánto no ha crecido únicamente por legalizar los problemas sociales? Es todo lo que hace, No, o sea, no solo drogas, otros, ¿no? Pero Ámsterdam ya está, es un paraíso. O sea, a mí sí me encantaría ir a Ámsterdam nada más para ver lo que es vivir en un lugar donde no hay tabús, o sea, donde si quieres lo haces y si no, pues no lo hagas y no tienes ningún problema. Ahora, hablando desde el lado económico, ¿quiénes son sus principales proveedores de Ámsterdam? No lo sé. Los países latinoamericanos. Ok. Si legalizamos, institucionalizamos la No, venta sí, de la totalmente. droga, México es actual proveedor de cannabis, máximo productor de cannabis. y creo que también de cocaína anda ahí en el top. Bueno, es que no lo sé. Yo estoy muy a favor de la legalización de la cannabis, pero sí puedo decir que, por ejemplo, ya otras sustancias, creo que una manera regulada es muy funcional. Ah, no, sí, obviamente como lo hicieron aquí no puedes legalizar por legalizar, necesitas regular. Sí, claro, y no te van a vender tu dosis de, ¿cómo se llama esta? Crocodile, ¿no? No te van a vender tu papel. Obviamente, jamás en la vida. Simplemente a los problemas que tenemos actuales se tiene que dar una amnistía. Sí, vamos. Pero bueno, la realidad es que en nuestros tiempos, bueno, ahorita es un tema de intereses totalmente. O sea, como tú decías, los máximos capos yo creo que hasta están en el mismo gobierno porque son los que más ganan, ¿no? Son millones y millones de intereses por los cuales ni siquiera, o sea, se ha detenido todo esto. Pero en esos tiempos era más cuestión de tabús. Ni siquiera era todavía una cuestión económica. El capo más grande que teníamos aquí en México era conocida como La Pancha. Y estaba en la Merced. Y su zona se paraba nada más ahí en la Merced. Y era de los más grandes de la época. Sí, claro. Y vamos, para esos tiempos también no existía la coctelería que hay ahorita, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Cocaína, morfina, marihuana. ¿LSD ya? No, todavía no. Todavía no, ¿verdad? De hecho, el LSD fue inventado por un mexicano. Creo que sí, ¿no? No, es bueno, no sé es el invento, pero sé un poquito acerca de quién lo descubrió, que fue Hoffman, que de hecho estaba experimentando algo así, digo, no es la versión oficial, pero algo sé de que por alguna manera, no sé si cutánea o se cortó, creo que hubo un contacto con sangre, no sé muy bien, le cayó una gota de LSD, agarró su bicicleta y se fue a su casa. Y cuando iba andando en bicicleta fue cuando le pegó y empezó pues a darse su viaje del LSD. Y por eso es muy común, o sea, una imagen muy relacionada a los cuadros, al LSD, es la bicicleta. Sí, pero para los 40 todavía no había sintéticos. Sí. De lo más que había sintéticos es la que viene de Asia, ¿cómo se llama? El opio. El opio, y no sé eso no lleva un proceso tan grande como lo llevan ya el LSD y otros. Que sí, ya son claro, antes eran como que puros, bueno, o sea, marihuana, cocaína, que son plantas, ¿no? Y de ahí pudieron haber sacado nada más. Inclusive ahorita la prohibición de la marihuana es una hierba que por su forma fibrosa te permite hacer cuerdas de... ¿Ahorita actualmente? Bueno, desde toda la vida, sí, el cáñamo. Se usaba para hacer las cuerdas de cáñamo. No, el cáñamo es buenísimo, o sea, las botellas, el plástico obtenido del cáñamo, creo que ¿cómo se dice? Degrada al 100% en 80 días, me parece. Si no es que ya me fui a muchos días, pero la botella de cáñamo, todas las telas, todo lo que viene del cáñamo, y estamos hablando que es una sustancia que no contaminaría tanto como lo contamina el plástico. Y es de hecho, hasta el cáñamo, o sea, en planta purifica no sé cuántos de CO2, o sea, es una planta bien buena, pero... todo eso se está perdiendo por el tabú de la prohibición. Sí, totalmente. ¿Qué crees? Que yo siento que ya actualmente el tabú ya es muy bajo. Yo cada vez he visto más gente más abierta, que ha visto los avances en la medicina, por ejemplo, cuando conocen el CBD, o sea, ya los tratamientos, mucha gente se abre demasiado. Yo siento que el tabú acerca de la marihuana ya es menos. Yo creo que ya el tema es más el interés. Los intereses de... Bueno, de hecho México se perfilaba a legalizar hace no mucho. Y estaba muy bueno, a mí me gustaba mucho ese proyecto de legalización. De hecho yo siento que ya estamos a nada, todavía. Sí, pero es que el proyecto que venía de legalización no nada más era sobre la marihuana.
Ok. sino era la legalización de todas las sustancias, iba a ir acompañado de una amnistía y una regulación a estas sustancias. Sí, totalmente, como debe de ser. Y lamentablemente fue echado para atrás por el tabú. No me acuerdo cuál era el candidato que lo traía, si MIT o el PG, pero es un proyecto que estaba bien chido y que lamentablemente, te digo, la sociedad hizo... Pues con el PG todavía, digo, no he indagado mucho, pero todavía está vigente, se ha pospuesto varias razones, que el Congreso, ya sabes, todas estas cuestiones, pero sí, de hecho por eso están saliendo las noticias, de que sí es Sí, tema sí. de la que habla, ¿no? De que creo que el cigarro trae no sé cuántos de THC y que te va a dar un viaje de no sé cuántas horas, ¿no? Y esas cuestiones, Sí, porque... 4 días. Exactamente, ¿no? Se comió un panque y se No, aventó un viaje de 4 días. a ellos sí les alcanza para comprarse cosas buenas. No manches, ya quiero probar yo de esa. La época en la que yo la llegué a probar fue hace casi 10 años, 9 años que llegué a probar Ok. marihuana. Y la neta, para el estrés que tenía de la escuela, me hizo un parote, me hizo relajarme demasiado y poderme enfocar a estudiar. O sea, ni siquiera Claro. me consumí la suficiente para viajarme, fue un cachito de ¿cómo se llama este de chocolate? ¿Brownie? De brownie, fue un cachito y me relajó, estaba en épocas de examen y pude realizar mi Ajá, te dio hype, ¿no? Te dio para arriba. Sí, totalmente. Es que la verdad es que tiene demasiados beneficios. O sea, yo conozco gente que realmente por la recomendación, ¿no? Quieren solucionar problemas de dolores, cuestiones así. Pero sí, siempre me han dicho así como de, es que realmente el viaje es el que no me gusta, o sea, no me gusta, ponle tú ya ni el sabor, sino el viaje, no me gusta estar marihuano. Y la realidad es que de pronto conocen el CBD, que es el puro aislado de las partes relajantes, toda esa parte, y vamos, o sea, se vuelven consumidores, porque tiene beneficios por todo. Ya cuando le restas el psicoactivo, si no les gusta, todos los beneficios siguen siendo muy, muy grandes. Sí, de hecho, gracias a que se retomaron muchas investigaciones sobre todo de Leopoldo Salazar, en el 2010 y tantos hubo una conferencia a nivel global, te digo, esta conferencia, y ahí fue donde se autorizó el uso ya a nivel global para uso médico. Okay. Y se empezó a ver el uso recreativo, pero fue cuando ya obligaron prácticamente a todas las naciones a decir el uso médico está muy bien de la marihuana, de hecho tiene demasiados beneficios. Sí. Esta cumbre fue histórica porque se presentaron resultados de algunos proyectos que ya hay, como los de Europa, en Argentina creo que también ya está legalizando, aquí en México se presentaron problemáticas actuales de los países que son productores, cómo está el narcotráfico, y se puso en tela de juicio los proyectos de guerra. Estamos hablando del proyecto de Calderón de la guerra contra el narcotráfico, el proyecto de Colombia, cómo está Colombia, pues cómo de lo hecho, dejó la guerra a totalmente. Colombia. Sí, no. Se realizaron un montón de cosas y la neta hasta la ONU dijo, es que sí, hay que cambiar el enfoque. Sí, claro, ¿dónde está la parte mala de esto, no? Sí, y se empiezan a arrastrar que cuando se hace la prohibición más fuerte por parte de la DEA en Estados Unidos, es cuando empiezan los problemas del narcotráfico cada vez más fuertes. Incluso la serie de Narcos México, ahí te lo plantan que este primer gran narco, no me acuerdo cómo se llama, el único que quería era hacer sus plantaciones de plantita y venderlas como la estaba vendiendo hasta antes. Okay. Y lo fueron a molestar y lo obligó a empezar a jalar a capos de la zona y se fueron unificando hasta se aferró. el primer cártel, se aferró a hacer su producto. Okay. O sea, llevó una cosa sobre otra. Y Estados Unidos no aprendió de la época de la prohibición del alcohol. Sí, exactamente, o sea, ¿cuándo le ha funcionado, no? Y hasta la fecha, o sea, es que de pronto, pues todos cambian, ¿no? Siempre, cada cabeza es un mundo y yo creo que siempre cambiamos de líderes. Pero ahí está Estados Unidos, o sea, ahorita California, ¿qué está haciendo? Está totalmente legalizada. ¿Cómo se llama? El que muerde orejas. Mike Tyson, ajá. ¿Sí viste que triplicó su fortuna, no sé cuántos millones de dólares porque se puso a cultivar marihuana? Qué chido. Exactamente, en California, o sea. Y en México la verdad es que ya ni siquiera, o sea, el tema es qué tan coludidos están los líderes como para que no quieran impulsar al país a base de eso.
¿no? Porque estamos de acuerdo que México con la producción que tiene, que es mayor, se une a Estados Unidos, se une a Canadá, bueno, Pero- nos volvemos, o sea, Una potencia, pero hay que ver el superpotencia. otro lado. ¿Qué vende más, la guerra o las drogas? exactamente, no, yo creo que vende más la droga ilegal, Bueno, eso sí vende da más la a droga ganar, ilegal. no a la gente, sino a los que están, a los que les A conviene, los que les conviene. sí, definitivamente. Sí, y la prueba está que, bueno, aquí en México, o sea, los últimos 3 presidentes, a excepción del PG, que no se sabe, no puedo hablar por él, se les considera narcogobiernos, porque Sí, se han sí, sí, tenido sí, fotos sí. con estos personajes Y luchando contra ellos, según. y luchando contra ellos. Sí, es una burla. Siempre ha sido una burla. Sí, pero pues bueno, ¿qué te parece si avanzamos, no? Dale. Sin embargo, todo el proyecto duró tan solo 5 meses, ya que a nuestro vecino del norte no le agradó la idea de legalizar el consumo de estas sustancias. Harry J. Anslinger, conocido como el zar antidrogas, estaba al frente del Buró Federal de Narcóticos de Estados Unidos, lo que hoy es la DEA, Ok. y emprendió una campaña de presión en contra de México para que eliminara la legalización de las drogas. Suprimió el abasto de morfina y otras sustancias que llegaban al país bajo el pretexto de que se iban a emplear durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y va a promover una serie de estudios donde se creaban más mitos sobre el consumo de las sustancias psicoactivas, Sí, yo sé. además de un constante bloqueo a los intentos del Dr. Salazar por exponer en conferencias internacionales los logros de este experimento mexicano. Pero Estados Unidos no nada más va a estar contento con el bloqueo. También tenía agentes siguiendo y hostigando a la familia y al investigador mexicano. ¿Cómo crees? O sea, estaba... Sí, claro, censurado. Como Se dice siempre. que incluso llegó al grado de sobornar a algunos funcionarios públicos mexicanos para que el reglamento fuera echado para atrás. Y pues ya con toda esta presión, al Tata Cárdenas no le quedó de otra más que retirar la reforma y volver a prohibir el consumo de las drogas. ¿Cómo crees? ¿Y qué proponía? O sea, el zar antidrogas, ¿qué proponía? Que Perseguirlos, tratarlos ajá, como la prohibición, criminales, como se conoce ahora. cárcel y después ya regresa a la sociedad, porque Sí, ya está bien. Como dicen, arrancar el problema de raíz. ¿Pero cuál? O sea... Y hoy sabemos a distancia que pues esto fue un error. Y un poquito de doble moral, corrígeme, pero el MK Ultra, que es durante, por los periodos de la Guerra Mundial, me parece. Es en la Guerra Fría. ¿Guerra Fría, seguro? Sí, O no 50, lo sé 60. muy bien, pero, o sea, ahí como si estaban abiertos, ¿no? Como ahí sí estaban probando... Ah, sí, es después, porque es con LSD. En estos tiempos todavía no existía. Sí, el LSD es de los 60, ¿no? Ok, sí, me parece que sí. Pero bueno, Estados Unidos en este momento dice ahí la prohibición. No quiso que México esto. tuviera más que él, definitivamente. Yo creo que no le encuentro otra causa porque, pues, no existe. Estaban Estoy de acuerdo. resentidos porque les quitamos el petróleo. Mm. Petróleo que otra vez se vendió. ¿Y qué digo, la premisa, ¿no? De que un presidente mexicano tenga que echar para atrás algo que él decidió por otro país, o La sea, presión. ¿cómo crees? ¿Por Estados Unidos? Digo, Uno de los últimos patadas de ahogado que dio el gobierno mexicano para que la percepción internacional que se tenía sobre el proyecto fue mandar a Leopoldo Salazar así de, va a haber una conferencia en tal lado, lánzate. Y ese cuate llegaba y lo programaban y todo, y ya cuando llegaba lo detenían personas y no, es que usted no tiene permitido entrar al edificio. Y no le dejaban entrar, entonces fueron un montón de cosas. Se llegó a encontrar de hecho les recomiendo un podcast que se llama Toxicomanía, que es desde el primer plano de Leopoldo Salazar. Y ahí pasan una de estas conferencias donde viaja, ahí crean que se encuentra con el zar y tienen una plática y todo, pero pues en realidad era eso, que él estaba bloqueado, o sea, no lo dejaban. ¿Y Leopoldo qué hizo? O sea, ¿se quedó quieto? Pues no le quedó de otra más que ya, o sea, mejor nada más pasó ya desapercibido, ya no movió nada. Sí, lo peor de todo es que la perspectiva que se tuvo públicamente de él
fue muy mala. Haz de cuenta que es el López-Gatell de la época. O sea, en este Sí momento lo hicieron ver malo, el loco, el que quiere legalizar y es malo. Ajá, Sí, entonces terminó pobre porque él seguía invirtiendo de su dinero y cosas para promover estudios que desmentían todas estas cosas que se estaban provocando. Lo sabotearon seguramente, Ajá, lo le quitaron sabotearon. sus cargos, ya no lo dejaron trabajar. Sí, la neta, te digo, él es uno de los que se tiene que considerar héroes. Bueno, de hecho la historia de héroes está mal, pero se le tiene que poner en esa posición y estar agradecido a lo que hizo, los Claro. aportes de la ciencia, porque él entregó literalmente su vida, entregó su fortuna, entregó todo para que estos estudios fueran conocidos y se cambiara la perspectiva. Incluso Afortunadamente se quedaron, ¿no? Afortunadamente están sus estudios. Digo, qué triste que no haya recibido lo que merecía en su momento o que hasta la fecha todavía no se pueda, ¿cómo se puede decir? Bajo los estudios que él realizó, pero qué bueno que siguen vigentes. Porque, digo, ¿cuántas veces no hemos enterado de cosas secretas que totalmente lo desaparecen, ¿no? Quemas, desapareces, nunca existió, nunca pasó y todo esto sigue siendo malo. incluso sus hijos son grandes psiquiatras. Pensé que narcotraficante. Estaría bien bueno, voy a ver el negocio. Ya que no quisieron. Ya que atacarlo. tiraron de loco a mi jefe, sí, claro. Pues de hecho, bueno, ya que vimos esto públicamente en ese momento, la gente sí lo veía como un nuevo narco. O sea, lo que vendría siendo un narco de la Sí, época. sí, exactamente. Porque Y el más malo, ¿no? Porque es el que lo quiere hacer, el que quiere poner tienditas. ¿Cómo crees que va a pasar eso? Así le decían las tiendas de Salazar, de Leopoldo, las tienditas de Leopoldo. Ok. Así eran conocidos. Te digo, o sea, fue un personaje que la vivió chido en esa época. O sea, en esos 5 meses trabajó, puso toda su energía, subió a la luz pública, lo cual es muy difícil de estar en el ojo de toda Sí, la yo gente. creo que más bien trabajó para llegar y ya después expuso, ¿no? Porque definitivamente estoy seguro que por estos estudios no llegó a su puesto, ¿estás de acuerdo? O sea, él ya aprovechó su poder, Sí, ¿no? o sea, Fue era un gran inteligente. médico. Qué chulada. Soy Pero- fan de Leopoldo. Pero ahorita sus hijos y nietos se están encargando de traer de nuevo a la luz todas estas investigaciones, Ok. porque durante mucho tiempo fueron tabú. Sí, y hasta la fecha todavía no nos quitamos al 100% de los El tabús. tabú. Pero está bien chido que ellos lo estén retomando. Y les digo, este podcast de toxicomanía habla directamente de estos 5 meses ¿De quién es? de Sonoro. Sonoro. Está en Spotify, se los ultra super mega recomiendo. Patrocínanos. Patrocina Sonoro, si estás viendo aquí me hace falta un productor. Y alguien con quien platicar. Recursos. Entonces, sí, la neta, Sonoro hace un trabajo muy impresionante con la vida de Leopoldo. De Leopoldo. Es más un radiodrama que un podcast como se conoce normalmente. Yo estoy acostumbrado a escuchar historias, que me cuenten un cuento, así me quedo dormido, estoy acostumbrado a algo así. Que esta forma que está dramatizado. Ok, o sea, después no lo aventamos. Pero sí, es muy bueno el podcast y pueden pasar a ver el contenido Sonoro. No me está pagando, quisiera que me pagara. Sí, ese es mi primer intento. Primer intento de que me vean. Pero sí, se los recomiendo bastante su trabajo de ellos. Ok, está buenísimo. Pero pues bueno, ya para concluir, lo que hoy podemos aprender, basándonos en algunos datos, es que en los 20 años anteriores y en los años posteriores, incluso comparándolo con el intento por disminuir el narcotráfico por la vía armada en la llamada guerra contra el narco, la prohibición solo ha causado muerte y destrucción. En cambio, en este breve momento en el que en verdad se mostró interés por terminar con el negocio de las drogas, los grandes capos de la época temblaron porque veían su fin inminente. Sí, claro, totalmente. Es lo que te decía, necesitaría indagar un poco más a fondo para saber quiénes eran los actuales, en qué estaba el narco, en qué estaban estos países, en qué estaba todo, porque de pronto no sé qué tanto sí fue de intereses, qué tanto sí fue espanto, se podría decir, qué tanto estaba buscando México al final del día. Pues, imagínate, este cuate Harry Aslinger era un ultra super conservador, o sea, Sí, me imagino. Y por obvias razones en la época venían los tabús. Pues a Estados Unidos no le gustó que México legalizara y se fuera en contra de estos tabús. Pero Estados Unidos le dijo a México no legalices, pero no le prohibió a sus farmacéuticas vender las drogas.
Es que es de cuenta O sea, que... dijo, en lo que está permitido, pues vamos a vender y ya les dije que lo cancelen. Así fue, ¿no? Ya tienen órdenes. No, haz de cuenta Vamos a sacar provecho. que hay unos estudios que llegan contigo, presidente de Estados Unidos, y te dicen, están estos estudios. Y luego de repente un científico mexicano dice que estás mal. Sí, sí, sí. Porque en realidad eso es lo que les duele a los gringos, que les dijeron, están mal y tus estudios están... Y más su hijito México, ¿no? Ajá, Pues ¿cuándo crees que se va a revelar? Tienes muchos prejuicios a la hora de hacer estos estudios. Tienes que verlos sin prejuicios para que puedan funcionar. Sí, y ni siquiera eran estudios, porque al final del día si estudias la marihuana, claro que te va a dar los mismos resultados, o sea, más bien eran opiniones, ¿no? Era la perspectiva o de cómo historias de los estudios. científicos haciendo estudios diciendo, no, esto es malo porque es verde, se acabó. Ajá. Entonces, Aslinger es el que está durante la época de la prohibición del alcohol, es el que prohíbe todas las drogas, prohíbe un montón de cosas, o sea, ese cuate era su política prohibirlo. ¿Cómo se apellida? Aslinger. Aslinger. Después vino Dillinger, ¿no? ¿No eran primos? No sé. Pero bueno, este cuate te digo su política y obviamente al estar al frente de la DEA, pues lo va a perseguir y ya sabes que la DEA no le importa y sobre todo a Estados Unidos no le importa meterse en otros países. Sí, claro. Y pensaban desde sus prejuicios. Aunque sea de gratis. Digo, nunca es de gratis, pero esos güey lo hacen por amor al arte. Y sus prejuicios pensaban en la época que si México legalizaba, o sea, les iba a llegar el problema también a ellos. Pero qué problema, o sea, bajo qué... Realmente era bajo prejuicios por verlo mal, pero en realidad, digo, son políticos, son líderes de países y no cualquier país gacho, o sea, de Estados Unidos. Es que aquí ¿A poco no existe un poquito de criterio o un poquito más de hacer, no sé, de... ¿Cómo se podría decir? De expresar, de dar razones. Es que aquí también entra un poco el racismo y la superioridad de razas. O sea, ¿cómo un mexicano te va a venir a decir que tú estás mal? Sí, el pinche mexicano de siempre. Panzón, el sombrero, moreno. bigotón. Ay, me falta el sombrero. No, tú traes fama de español, güey, pero sí. Nah, sí, güey, eres güerito y barbón, güey, no mames. Bueno, pero chaparro, moreno, panzón. Todo lo contrario a mí. Todo lo que no soy. El que sí es feo, El que di. sí es feo, pero bueno, en este punto es el prejuicio también racista. O sea, lo hemos visto en otros podcasts, sobre todo en el Dolop, no sé si lo has escuchado. Sí, Cómo algunos... esos cuates eran súper racistas con los mexicanos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que te decía. O sea, es un tema de superioridad donde como México, como mi chamaco me va a venir a decir que le estoy haciendo las cosas mal, o cómo va a tener mejor información, o cómo va a tener proyectos que yo no he tenido, ¿no? Totalmente. Y se atreve a decir que estoy mal. Pero mi pregunta es tan... ¿Cómo sería? Es tan absurdo como decir, no quiero que lo hagas, quítalo, y porque eres México y yo soy Estados Unidos, porque realmente no dio ni... No hizo investigaciones siquiera, a lo mejor, ¿no? Bueno, es que sí lo justifica con investigaciones. Exactamente, ¿con qué investigaciones. estaba justificado? Es que estas investigaciones que hay, que son la contraparte, se dedican a decir, no sé, Leopoldo te dice, es que los efectos yo lo probé en estas personas, se lo di a probar a mis compas y ellos no presentaron nada de lo que dice Estados Unidos. Y Estados Unidos te dice, es que yo un grupo de 50... Se los di a probar a mis compas, ya son mis mejores clientes, dice. Dice Estados Unidos, es que nosotros se lo dimos a una persona y ya se volvió adicta. O sea, a esa persona le dimos y ya vino a solicitar. Ah, bueno, pero es que obviamente no lo vas a meter a las despensas, ¿no? O sea, obviamente no les vas a mandar a todo el pueblo tu kilito de frijol y también un gramo de morfina. O sea, realmente es lo que te venía diciendo desde hace rato. El tema de que lo haga quien lo quiera hacer o quien lo necesite, porque realmente ya se vuelve una necesidad. No, y bueno, aquí no traigo apuntado el dato, pero sí se tiene un conteo de los adictos recuperados. O sea, hubo adictos recuperados durante este proyecto. Pero te digo, Estados Unidos bloqueó el acceso a que se hiciera pública esta información en su momento. No permitió que en los congresos que se estaban dando en la época, porque en ese momento se veía la problemática de las adicciones. O sea, era un debate a nivel global. Sí, sí, sí. Y México llevaba la perspectiva de no, mira, hay que legalizar, hay que ser Porque traían a un doctor que fumaba marihuana, obviamente. Y Estados Unidos, porque podía, le bloqueó todos los accesos a este cuate y llevó sus estudios que eran prejuiciosos y por ser mejor potencia, porque es Estados Unidos, o sea, pues como policía, ¿no? ¿Cómo se llama eso que tienen los policías? Que vale más su palabra ante la tuya. Ajá. Y se ganó la opinión pública y pues a México fue mal visto.
O sea, en realidad, algunos países le aplaudieron a México, pero la mayoría lo vieron mal. Y vamos, nadie le hizo segunda. No, nadie le hizo segunda. Ni los amsterdianos. Y también tiene mucho que ver que estalla la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo esto se detiene. Se quedó ahí Porque- como ahorita con el coronavirus. ¿Te acuerdas que antes del coronavirus habían muchos temas? Había mucha gente en las calles manifestándose por temas a nivel mundial. O sea, sociales habían y temas políticos. sociales, exactamente. Se estaba... Y entró la pandemia, un conflicto y realmente ya todo se olvidó, ya todo Y está de hecho, detenido. si te das cuenta, al inicio de la pandemia había una teoría conspirativa de que lo hicieron para detener... Sí, totalmente. Era parte del sistema. Yo sí lo pensé porque yo dije, le salió chulo, le salió perfecto. Pero, pues vamos, nunca nadie va a Muy saber. maquiavélico, pero sí, así Estados Unidos en esa época, o sea, no permitió el progreso en México y el progreso en el mundo, porque terminó afectando a otras naciones. Sí, totalmente. Y ahorita ahora sí ya quieren legalizar, o sea. No. Y lo peor es eso, o sea, créeme que me da coraje que sea por intereses, pero que haya sido por tabús o por puro espanto, o sea, te digo, se me viene a la mente la mamá que dice, ay no, los marihuanos de la esquina, no, la marihuana es mala. Alguien piensa en los niños que están cerca. Sí, uno como quiera. Se van a volver unos adictos. Es absurdo, o sea, ¿cómo es posible que gente así esté gobernando, digo, potencias mundiales? Y en este momento Estados Unidos era la potencia. O sea, venimos... Sí. Digo, porque le ha salido bien. Estábamos hablando de que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se despega como la potencia de todo el resto del mundo, porque todo el resto del mundo queda dañado por guerras internas. Nosotros venimos de la Revolución Mexicana, Rusia viene de su propia revolución, en Europa viene de la Primera Guerra Mundial, se están dando algunas independencias en África, en Asia. Entonces Estados Unidos es el único que aprovecha la Primera Guerra Mundial y se despega. Perfecto. Por eso Entonces viene desde ahí. se da el crack del 29, o sea, es todo un contexto en el cual Estados Unidos domina el mundo. Sí, O sea, sí. Después del crack del 29, Estados Unidos empieza a caer económicamente, o más bien los demás países empiezan a crecer. Pero pues todo esto se detiene por la Segunda Guerra Mundial. Ok. Pues sí, está cañón. ¿Cuál sería Qué tu tristeza. conclusión de este tema? ¿Conclusión ya tan rápido? Sí, ya tan rápido. Ay, híjole, no lo sé. Digo, al final del día son pensamientos que he tenido desde siempre. Sí creo mucho que regular, a lo mejor no legalizar. Tendría que ver la definición de las palabras para no malinterpretar. Pero la realidad es que una regulación en toda sustancia, en todo hecho, en todo acto, porque creo que esto va más general, o sea, digo, no quiero meterme en temas delicados, obviamente, pero lo tengo que decir. Es lo mismo que como con el aborto, es lo mismo que como con la sexualidad, o sea, muchas cosas. Hay muchas cosas que a tu punto de vista pueden ser absurdas, pueden ser como que no te cuadren, ¿no?, a tus pensamientos, pero pues no lo tienes que hacer. O sea, no es obligatorio, no porque algo esté regulado, no porque, o sea, y vamos a ejemplos muy básicos, no porque la Coca-Cola sea legal y sea súper adictiva, lo tienes que probar o la tienes que consumir. Simplemente existe, que la consuma quien la quiera consumir y se acabó el tema. O sea, vive y deja vivir. Yo creo que siempre ha sido, y sí creo mucho en el tema de que al final del día como pueblo, pues siempre nos van a tener así. O sea, a los líderes, a la gente que sí está, que sí recibe o que le afectan estos temas de manera directa o en sus bolsillos más que nada, nunca nos lo van a permitir, ¿no? Sí, bueno, creo que son problemas. Me acordaste de una frase no me acuerdo, es un político mexicano que dijo: pobre de mi México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y este tema, sí. tema es el claro ejemplo de eso. Sí, exactamente. No, y de que México siempre ha sido, o sea, nos achicamos ante Estados Unidos, o sea, yo siempre lo he dicho, uno como mexicano, la neta es bien cabrón, o sea, un mexicano es mucho más, nosotros le llamamos el colmilludo, somos mucho más creativos, somos más cabrones sería la palabra, pero la realidad es que el mexicano ya tiene un enfoque muy, muy erróneo, que lo decimos con una frase: el que no tranza no avanza. O sea, nuestra cultura es chingarnos al otro para crecer uno, ¿ves? Cuando el mexicano, la realidad es que si todos fuéramos, si todos manejáramos lo mismo, si todos anduviéramos cada quien en su pedo y haciendo lo que tenemos que hacer, yo creo que Estados Unidos pues, se queda, pero... Bueno, supone que ya tenemos que concluir, pero hablando de otro tema, ¿te acuerdas en el 2017 cuando estuvimos a nada de entrar en guerra con Estados Unidos?
que Estados Unidos le tuvo miedo. No me avisaron. Cuando Donald Trump movilizó sus tropas a la frontera sur, sí. Que México también movilizó su ejército. Pero es puro circo. No, es que en ese momento Estados Unidos le tembló porque internamente se empezaba Que fue el único gran momento de Peña. Digo, muy grandes momentos, pero como nuestro líder, como nuestro máximo Tlatuani, la verdad es que ahí fue donde sí dijo, yo no me voy a echar para atrás, ¿no? Salió a dar la cara como mexicano. Y es que Estados Unidos estuvo bueno, se rifó ahí Peñita. Porque toda la comunidad latina amenazó con levantarse en armas internamente. No sabía. Estados Unidos iba a enfrentar 2 guerras, una interna y una externa. No, pues nosotros tenemos bien invadido, está plagado de allá de nosotros. Y ahorita México le tiene miedo a Estados Unidos, pero pues en sí no deberíamos de agacharnos tanto, como dices. Sí, exactamente, es que es absurdo, o sea, ¿cómo puede ser que, digo, tú como presidente, no sé qué pláticas tuvieron, no sé qué intereses hubo de por medio, no sé cómo llegaron a un acuerdo, pero tú como presidente, si le estás dando solución a tu país, ¿cómo es posible que te eches para atrás? ¿Por qué otro país te está diciendo? O sea, él no está gobernando, él no está viviendo los problemas sociales del país. O a lo mejor sí, pero vamos, a él no le importa, ¿no? Bueno, es que después cuando... Es absurdo, es una burla. Cuando Estados Unidos hace este bloqueo de los suministros, pues México ya no puede cubrir la demanda que había en los centros. Pero eso te habla del problema que había, ¿no? Se dice que asistían a cada centro hasta 3,000 personas por día a solicitar la sustancia. Sí, pues y se cree que la mitad... Que sí creo que mucha gente se vuelve más golosa. Sí lo creo, o se aventura. No, como era medida la sustancia, por ejemplo, hoy te doy, te checo. No, sí, pero a lo que me refiero es que yo creo que o no hay datos de no aumentó el consumo. No, al contrario. Porque sí creo que el que consumía, pues vamos, tuvo que bajarle porque le salía más barato y porque estaba regulado y porque esto es lo que tienes para tu día. Tú sabes cómo te lo fumas y tú sabes cómo te lo administras. No se lo daban a fumar, sino se los administraban en el momento. Ok. Entonces yo te veía y te diagnosticaba. Sí, todo decía, ansioso. Hoy necesitas tantos miligramos. Ok, y échenle un té con alcohol del 96. Okay. Ajá, hoy necesitas tantos miligramos. Y después de un mes te volvían a hacer el estudio y decían, necesitas menos dosis. Y te iban disminuyendo la dosis. Pero mientras tú tuvieras dinero, tú comprabas tus dosis. Es que les conseguían también trabajo. O sea, era todo un proyecto de rehabilitación. Volvían, sí, claro, les daban un trabajo, les cortaban el cabellito, los ponían... exactamente, todo un programa de reinserción. Estaba bien chido, te digo... Es una chulada, es una belleza. Se cree que la mitad, sí logró superar su adicción. Ok, sí, estoy muy de acuerdo. Y otra parte estaba en progreso de superarla. Es que vamos, ¿cuánta gente de verdad ya hundida no has escuchado decir, yo si pudiera, si cambiaba mi vida? Digo, también los canales pues se aferran o se van recios a estar metiéndose cosas hasta que pues te hundes, ¿no? Porque de pronto yo vamos, sí estuve un poco cerca de este ambiente y la realidad es que sí he visto también gente perderse muy cabrón en drogas. Y la realidad es que todos pasamos por algo bien básico, o sea, es el no pasa nada, es el no me hace nada, yo puedo, yo lo domino y de pronto ya lo ves y dices, no, o sea, ¿en qué momento? ¿No? Y él dice, es que lo sigo dominando, pero es que me gusta. Y la cruda te obliga a necesitarlo más. No, y la necesidad ese es el máximo problema, o sea, digo, por eso es el mejor negocio, güey, porque realmente todo esto está hecho para ser adictivo. O sea, digo, a diferencia de la cannabis, de ahí en fuera, pues todo tiene todo se creó para causar. Pero pues bueno, pues este enfoque de Salazar Viniega fue hermoso, fue muy bueno, muy avanzado, revolucionario, exactamente. Muchas gracias por acompañarme. No, chulada, que me la pasé muy bien, bastante buen tema. Ojalá no sea la última. Está bien chido. No, vamos a repetir, vas a ver. Vamos a ver que sí, espero que sí. A lo mejor en un futuro cercano voy a preparar otro que te puede gustar. Pero bueno, ¿alguna red social que quieras que te gusten? ¿Algún proyecto, algo? No, yo creo que me voy a aguantar un ratito, vamos a ver. Digo, tú ya sabes, sí estoy vendiendo cochinita pibil. Está chidísima, sí, está muy rica, está deliciosa, la verdad es que todos los que nos escuchen, todos tus amigos, todos los conocidos, de verdad cáiganle. No hay falla, les vamos a dar un servicio excelente y más si vienen, pues vamos, desde aquí. Y estamos en crecimiento, pero la verdad es que tenemos
muy buen producto, la verdad. Yo creo que está bastante rica, entonces... Nada más, de verdad muchísimas gracias. Fue un día muy, muy, muy chido. Fue un tema bastante bueno. No tenía muchos conocimientos de este tema. Y sí me la pasé muy, muy chido, de verdad, mucho, mucho. Qué bueno que te gustó. Pues bueno, recuerden que nosotros somos Historiando Ando y pues muchas gracias por escucharnos.